partir de este momento, bueno, pues ya estamos grabando, Juan. Chévere. Me veo, ¿no? Sí. Vale, chévere. Ok, vamos a hablar de la clase. La clase de hoy será la clase de artrología. Seguimos los principios fundamentales de anatomía. Ya vimos las técnicas de orientación en el cadáver. También vimos la anatomía en sus generalidades. Y hoy toca la clase de artrología. Siguiente diapositiva, Juan. Esta clase realmente es interesante, es importante. Sin embargo, no es tan complicada, ¿vale? Ok, la artrología es la parte de la anatomía que tiene por objeto, como pueden leer allí, el estudio de las articulaciones. Es una palabra compuesta de dos voces o de dos palabras griegas. En el idioma griego, de artros quiere decir articulaciones o coyunturas, como suelen decirle en muchos sitios. Y logos viene siendo tratado o estudio. Usualmente lo utilizamos como estudio. Entonces, todo en conjunto es el estudio de las articulaciones. Las articulaciones son las uniones entre dos o más huesos o partes rígidas del esqueleto, las cuales presentan distintas formas y funciones. ¿Ok? Las articulaciones, tenemos diferentes tipos de articulaciones que las vamos a mencionar más tarde en el resto de la clase, pero lo que siento que sepan es que una articulación siempre va a tener una unión de dos estructuras. Bien, claro, por supuesto tienen que ser huesos, ¿no? Tejido óseo, ¿vale? Y puede tener diferentes formas y funciones que las vamos a ver. Siguiente diapositiva. Aquí pueden ver la imagen de un corte de un hueso. Bueno, aquí también la tienen. Elementos y clasificación de las articulaciones. Elementos de una articulación. En líneas generales son tres, ¿vale? Tenemos superficies óseas, partes blandas interpuestas y partes blandas periféricas. Juan Carlos se las está señalando con el mouse para que puedan ver las partes blandas que están fibrosas o de fibrosis, las articulaciones cartilaginosas y las sinoviales, ¿vale? Vean, como pueden ver, las articulaciones fibrosas son estas, como la que ocurre en... a ver, ¿qué están diciendo acá en el chat? Vale, dicen que no escuchan. ¿Me escuchan bien o no? Ah, ok, dicen que no se escucha bien. No se escuchó bien la parte de los elementos, Juan, ¿nos puedes mencionar de nuevo? Y la clasificación de las articulaciones. Ok, vale. Desde los elementos, desde esta diapositiva, que no escucharon bien. Ok, vale. Elementos de una articulación. En líneas generales son tres. Tenemos superficies óseas. Juan Carlos se las va a seleccionar con el mouse. Tenemos partes blandas interpuestas. También se las está seleccionando, como pueden ver, justo en la entrada de la articulación. Y las partes blandas periféricas, que Juan Carlos se las está seleccionando, también se las está seleccionando para que puedan ver cada parte. ¿Ok? Esos son los elementos que forman parte de una articulación. Ahora, las articulaciones las podemos clasificar según la forma y la constitución que tienen, en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Vean la imagen, quiero que se detengan en la imagen. Las articulaciones fibrosas, un ejemplo de ellas es la de tibia y peroné, como pueden ver en la imagen. Es una articulación bastante rígida, debido a todo el tejido fibroso que hay, más el tejido óseo, y las cartilaginosas son aquellas que funcionan a base de que están unidas por cartílago, como bien decía la articulación sacroiliaca. ¿Vale? Y también sinoviales. Las articulaciones sinoviales son aquellas que contienen la membrana sinovial, como puede ser la rodilla. Es el líquido que ustedes a veces escuchan, el líquido de la rodilla. Ese líquido no es más que el líquido sinovial. Tiene una consistencia muy similar a la clara del huevo, ¿ok? Es muy parecida el líquido sinovial a la clara del huevo. Vale. Articulaciones fibrosas o sin artrosis. Se conocen igual, ¿ok? Sin artrosis es lo mismo que decir una fibrosis articular. Son propiamente uniones entre huesos vecinos. No hay movimiento o hay un escaso movimiento que están conectados por membranas fibrosas, como les mostré en el ejemplo de la tibia y el peroné.
Pueden ser de dos tipos. Tenemos las de suturas y las de sindesmosis. No realmente, obviamente no saben qué son las suturas de sindesmosis, pero se las vamos a explicar. El cerebro, quiero que vean la imagen mientras les explico. Poco se tendrán que aprender, ya que son parte del estudio de la anatomía del cráneo. Y las vamos a subdividir todas estas suturas en suturas verdaderas y suturas falsas. Las suturas verdaderas son aquellas que tenemos en las articulaciones de los huesos del cráneo, las que pueden ver en la imagen. Entre sí, ellos se van a unir, por si no lo saben, el cráneo tiene varios huesos. Tenemos el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, y todos ellos se unen a través de suturas. Es simplemente un tipo de articulación muy fibroso, muy cercano, en el que ellos se unen, porque en el proceso de formación, en la embriología es el proceso de formación del cuerpo humano, del organismo, se forman poco a poco. ¿Y qué pasa? ¿Para qué sirven estas suturas? El cerebro, obviamente, cuando nacemos, nuestro cráneo es pequeño y el cerebro también es pequeño. El cerebro, a medida que crecemos, va a ir creciendo, por lo que el cráneo también tiene que crecer. Si esas suturas no existieran, esas rayitas que ven en la imagen, este tejido articular y fibroso, el cerebro no pudiera crecer. Y realmente existen patologías en las que estas suturas se cierran a temprana edad. Es decir, en el bebé, en el recién nacido, en el bebé de menor a 2 años de edad, estas suturas se cierran antes de tiempo, hay un cierre prematuro de las suturas, el cerebro, por supuesto, sigue creciendo, pero el cráneo no se expande, y esto genera patologías que pueden ser peligrosas. Y esta es la función de estas suturas. Por eso es que existen, para que el cráneo pueda seguir creciendo, ¿ok? Si eso se entendió, coméntenlo en el chat. Y también tenemos las suturas falsas, que se tienen en articulaciones de los huesos de la cara. Por ejemplo, la articulación esfeno-bomeriana. Ustedes aún no saben cuál es el músculo, el hueso esfenoides, tampoco saben cuál es el bómer, pero son huesos de la cara que se unen entre sí y forman una articulación. La articulación es de una cresta en un surco o hendidura. Aquí hay términos que realmente no van a comprender aún porque son más avanzados, pero bueno, son muy similares a los dientes. Son como un tipo de suturas, como los dientes cuando encajan en forma cónica en una cavidad. Los dientes, por supuesto, tenemos la porción inferior el diente como tal, y arriba se inserta en la encía como tal. Es una cavidad. Existen varios tipos de suturas, como estas de la cara, que tienen la misma función, no se insertan en una cavidad en específico. Esas son las suturas falsas, porque no están entre dos huesos como tal, en general. Vale, y tenemos la sindesmosis, que es la unión de huesos por ligamentos interóseos más o menos amplios, como sucede entre la tibia y el peroné. Recuerdan que les dije que la tibia y el peroné, que son huesos de la pierna, eran articulaciones fibrosas. Bueno, en ellas hay ligamentos interóseos, es decir, la tibia es un hueso, el peroné es otro hueso. En medio de ellas dos se unen para que sea más compacto a través de un ligamento, de un tejido conjuntivo, de soporte, para que tenga más sostén, y eso se conoce como sindesmosis. Así como sucede en la tibia del peroné, sucede en las manos, entre cada dedo tenemos ligamentos interóseos, también en los pies, y bueno, son tipos de articulaciones con sindesmosis. El radio y el cúbito, como dicen en el chat, también tienen un tipo de articulación con sindesmosis. Vale, articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis. Son también llamadas anfiartrosis, las articulaciones cartilaginosas, o semimóviles, porque no son del todo móviles, pero tienen un cierto tipo de movilidad, por eso se dice que son semimóviles. Entre las superficies articulares se encuentra un cartílago, que es el medio de unión. Vean la imagen, por favor. Como pueden ver en la imagen superior, ven los huesos y además ven las costillas, ¿cierto? Estas son las costillas unidas al esternón. Como pueden ver, tenemos el esternón, que es el hueso amarillo que ven grande en el medio. Alrededor tenemos las costillas y en el medio ven un cartílago que está marcado de color azul. Ese cartílago
son articulaciones cartilaginosas. Las tenemos entre dos cortes el audio. Vale, vamos a ver si me escuchan ahora. Vale, ¿desde dónde dejaron de escuchar? ¿Esta diapositiva la escucharon? Desde los tipos de cartílago, sincondrosis y sínfisis. Ok, vale. Vale, lo que les estaba diciendo del esternón es lo siguiente. Tenemos costillas. Acá están las costillas. En el esternón se une a otras. El esternón es el hueso del medio, ¿no? El hueso que si ustedes se tocan, este que sienten acá, no sé si lo ven en la imagen, este es el esternón, un hueso bastante sólido. A él se insertan las costillas. Pero la costilla como tal no se inserta directamente en el hueso, en el esternón. No, se inserta directamente en otro cartílago, ¿vale? En un cartílago, como el que pueden ver acá, cartílago azul. Y este cartílago funciona como el medio de unión entre ambos huesos. Estos son el tipo de articulaciones cartilaginosas. Y las tenemos de dos tipos, con sincondrosis y sínfisis. Vale, vamos a explicar la sincondrosis. El cartílago únicamente se encuentra por un tiempo limitado, es decir, durante un lapso en la vida del sujeto. Tenemos aquí a la metáfisis y a la articulación esfenobasilar. Esfenobasilar, nuevamente les repito, acá está, no, bueno, acá no la tenemos, pero es un tipo de articulación que aún no conocen porque eso lo van a ver cuando vean temas articulares, articulación como tal en anatomía, pero acá estamos viendo artrología para que entiendan cuáles son los tipos de articulaciones. Simplemente son articulaciones que desaparecen, son las sincondrosis. En algún momento las tienes, pero después no. Y la sínfisis, que es muy típica, muy conocida, es la unión entre la unión la establece un fibrocartílago. No hay membrana sinovial, que es una de las diferencias. Este cartílago no tiene membrana sinovial, porque si tuviese membrana sinovial fuera una articulación sinovial, ¿ok? Toda articulación que contiene membrana sinovial y líquido sinovial es una articulación sinovial. En la sínfisis no posee membrana sinovial, eso lo entendimos, y tiene una cavidad rudimentaria. El ejemplo los tenemos en articulaciones de los cuerpos vertebrales y en la sínfisis del pubis. Acá, como pueden ver en la sínfisis del pubis, el pubis es un hueso que tenemos en la articulación en todo lo que es el sistema óseo de la cadera. Y aquí ven un cartílago, ¿verdad? Que une dos huesos que tienen forma de O. Esos dos huesitos que tienen forma de O, que son las alas, están unidos a través de un fibrocartílago y se conoce como la sínfisis del pubis. Es muy conocida y es una de las pocas sínfisis que tenemos en el cuerpo. Es un cartílago bastante duro, porque esos huesos son los que apoyamos cuando nos... Juan, sentamos. te quedaste sin audio por unos segundos. Inicia con esta diapositiva. Vale, ok. Ok, sinovialis o diartrosis. Son las articulaciones que, como les comenté, tienen líquidos que son propios de segmentos corporales, como los brazos, las piernas, etc. Tiene como componentes anatómicos distintivos superficies geométricas. Ya vamos a entender esto. Esto sí tiene que... Tenemos una cavidad articular, es decir, vale, se corta. Vale, me dicen cuando me ven bien. Ahora sí te escuchamos bien. Se cortaba, ¿no? Sí, se cortaba. Ok, los componentes. ¿Me escuchan o no?
Vale. Los componentes. Tenemos cuatro componentes en las articulaciones sinoviales y esto tienen que recordarlo. Tenemos la cavidad articular. Vayan viendo la imagen, si quieren háganle zoom para que puedan ver todo. Tenemos la cavidad articular que está señalada acá. Si quieres señálasela, Juan, por favor. La cavidad articular, allí está. Tenemos el cartílago articular, que son estos azulitos que ven en contacto con la cavidad. Tenemos la membrana sinovial, que es esta naranjita que pueden ver a los lados, que es como una bolsita llena de líquido. Y tenemos la cápsula articular propiamente dicho. La cápsula articular no es más que tejido fibroso, tejido de sostén. Lo envuelve. Esta por lo menos es la articulación de la rodilla. Y entonces, vale, ahí están todos esos cuatro componentes. Son importantes, ya los vamos a explicar. Siguiente diapositiva. Ok, la cavidad articular es un espacio virtual o potencial. Vale, ¿a qué nos referimos con un espacio virtual? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es un espacio virtual? En medicina, un espacio virtual es aquel en el que no hay algo, es un espacio en el que no hay algo inmerso en él. O sea, no es como, por lo menos, imagínense una bolsa llena de agua o una bolsa de suero que tiene el líquido de suero. En esta hay contenido, es un espacio con contenido. Los espacios virtuales usualmente es un espacio que hay entre dos estructuras pero no tiene contenido adentro, como por ejemplo la pleura. La pleura es un tejido del pulmón que recubre el pulmón y tenemos dos pleuras. Tenemos una pleura parietal y una pleura, la pleura, se me pasó el nombre ahorita, Juan, pleura parietal y la pleura, la que va a usar el pulmón. Bueno, visceral. Cuando me acuerdes, ahí la pleura visceral y una parietal. Vale, tenemos la pleura parietal y la pleura visceral. Entre ambas pleuras, si no ocurre ninguna patología, no tienes ningún problema, ambas pleuras están compactadas, como mis manos, así. ¿Y qué pasa? Se dice que hay un espacio virtual en ella porque en algunos casos, en los que el pulmón, por ejemplo, sangra, esta pleura se puede llenar de sangre y se expande, como mis manos. Esto acá está contenido de sangre. Pero en condiciones generales es un espacio virtual, un espacio que está cerrado, cavidad articular, es un espacio virtual. Y contiene una escasa cantidad de líquido sinovial. La cavidad articular en algunos casos puede contener más y este espacio virtual aumenta. ¿Vale? Cartílago articular, es el azulito que ven en la imagen. Es un tejido cartilaginoso o hialino que cubre las superficies articulares de los huesos. Estas superficies tienen formas geométricas que pueden ser esféricas, elípticas, cilíndricas o planas, dependiendo de la articulación en la que estés. Tenemos la membrana sinovial, ahora propiamente dicho. Reviste el interior de la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa es la que ven por fuera, que les comenté que era bastante rígida. Hemos dejado de escucharte, Juan. A ver, vamos a esperar, no sé si fue que se desconectó. Me indican si por lo menos ustedes me escuchan a mí, chicas. Alguien que me diga si te escucho, Juan. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Pueden decir en el chat si me escuchan, por favor? Y ella la reviste. Juan Carlos, ok, ya Juan Carlos ingresó. Puedes continuar, puedes continuar. ¿Se sigue compartiendo la pantalla? ¿Me confirmas, Juan? No me sale la pantalla compartida. Okay. No sé qué pasó, seguramente fue mi internet. Así que... No,
A mí, de hecho, se me cayó el Wi-Fi. Yo estoy con los megas. Ok, entonces ahí está lo que estaba hablando. Ok. La membrana sinovial segrega un líquido de consistencia semejante a la clara del huevo, como les comentaba al comienzo. Y por eso se llama sinovial. Sin significa con, en el latín, y ovo significa huevo. Quiere decir con huevo, porque se asemeja a la clara del huevo. El líquido sinovial simplemente se encarga de lubricar una articulación. Y si en las articulaciones donde hay líquido sinovial no está presente o se pierde, puede haber un deslizamiento que causa daño en ellas. Exacto. Problemas osteoarticulares. Y eso duele bastante. Como lo comenta para acá, duele bastante y es peligroso también. Tenemos la cápsula articular, que es el elemento fibroso que delimita la articulación y su cavidad. Es la parte de afuera, como les dije, fibrosa, rígida, firme, que le da el sostén a la articulación. Y las articulaciones grandes usualmente lo tienen. Forman lo que es un manguito fibroso. Eso también se conoce así. La cápsula además se encuentra reforzada por la presencia de ligamentos o accesorios que están ubicados por fuera de la misma, como los meniscos, ligamentos, como lo son los ligamentos cruzados que están en la rodilla. Eso lo van a saber después cuando vean osteoarticular. Siguiente diapositiva. Ahora, movimientos de las diartrosis, es decir, de las articulaciones sinoviales. Estos nos permiten hacer dos tipos de movimientos, que ya los discutimos ayer, y tenemos los movimientos angulares y los movimientos circulares. De todas maneras, vamos a repasarlo rápidamente. El movimiento de flexión es aquel en el que aproximas las extremidades, acortas el ángulo que hay entre ambas. En el movimiento de extensión, todo lo contrario, alejas las extremidades. Abducción o abducción es aquel en el que separas una extremidad de otra. Y en aducción es el movimiento en el que unes la extremidad a otra. Por ejemplo, pegar el brazo al tronco, como les expliqué ayer. Y circunducción son esos movimientos rotatorios. Y también tenemos los movimientos circulares, que estuvimos explicándoles ayer, los de rotación. Pronación, recuerden, pronar da y supinación pide, que es la mnemotecnia que nos explicó Juan Carlos ayer. Tenemos inversión, que usamos en el pie. La inversión es el movimiento del pie hacia adentro y eversión es el movimiento del pie hacia afuera. Plantiflexión es el movimiento del pie hacia abajo, como si lo estuvieras extendiendo, es decir, los dedos se aproximan al piso, y el movimiento de dorsiflexión es el movimiento del pie hacia arriba, como si estuvieses apoyando el talón y los dedos hacia arriba. Esa es la dorsiflexión. Esos son los movimientos angulares y circulares. Y ahora tenemos la clasificación morfofuncional de las articulaciones diartrodias. ¿Ok? Como pueden ver acá, vean las imágenes para que puedan entender un poco. Tenemos las articulaciones esferoideas o en artrosis. Siempre existen varios términos para una sola cosa. Están formadas por una cabeza que encaja en una cavidad y corresponden al tipo de articulaciones esféricas, como lo son la articulación del fémur. Acá la pueden ver. La articulación sacrofemoral. Aquí está la cabeza del fémur, que es redondita y encaja en una cavidad. ¿Ok? Ese es el tipo de articulación, que es un tipo de articulación esferoidea. Realizan todos los movimientos. Puede hacer flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, rotación, todo tipo de movimientos debido a que es esférica y permite todos esos movimientos. Y tenemos las articulaciones condilias o elipsoidales. El hombro también es un tipo de articulación esferoidea, porque encajamos el húmero, que es el hueso del brazo en general, encaja también allí y viene siendo lo que es la articulación glenohumeral. Y tenemos las articulaciones condilias o elipsoidales, que son las que tenemos en el codo. Tenemos los cóndilos. Está formada por una cabeza alargada a la que le llaman cóndilo y una cavidad glenoidea en la que este cóndilo encaja, ¿vale? Es como el cóndilo viene siendo, es que esto lo van a ver cuando vean miembro superior, pero el cóndilo es una estructura también, es de tipo elipsoidal o tipo condilia, porque incluso tiene su nombre, porque es muy característica de un cóndilo, y encaja en la cavidad glenoidea. Pueden ejecutar movimientos de artrosis menos la rotación. Es lo único que permite hacer. Tú puedes hacer movimientos
como la genartosis, flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, pero no puedes hacer rotación, como la articulación radiocarpiana, la que se une el radio, que es el hueso, uno de los huesos del antebrazo, y el carpo, que es uno de los huesos de la mano, de la muñeca en general. Eso es lo que forma la muñeca. Siguiente. También tenemos las articulaciones en silla de montar o de encaje recíproco. Las superficies son cóncavas y convexas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, ellas van a encajar, son como un encaje, porque las articulaciones que son cóncavas, que tienen una forma hundida, van a encajar con aquellas que tienen una forma convexa o sobresaliente. Entonces ambas encajan como si fuese un Lego o como si fuese un rompecabezas, por así decirlo. Cada pieza encaja. Y permiten hacer todos los movimientos también, menos la rotación. Esas son las de silla de montar. Y tenemos las articulaciones trocleares, que son las que tenemos también en el codo y en las falanges de los dedos. No saben qué son las falanges algunos, pero son aquellas en las que permite la movilidad de los dedos. Cada dedo tiene una falange. Y entre ellas se forma una articulación, porque este es un huesito, este es otro huesito y este es otro huesito. Estas son las falanges. Y al flexionarse o extenderse, tenemos articulaciones. Y estas son conocidas también como articulaciones trocleares. Las superficies son de un lado, es de tipo de polia. ¿Por qué? Porque este movimiento es como una polea, ¿vale? Porque tenemos el huesito aquí, pegado acá, y también pegado acá, y me permite hacer todo tipo de movimientos. Esas son las articulaciones de los dedos. Siguiente diapositiva, Juan. ¿Vale? Y tenemos las articulaciones trocoides y las planas o artrodias. En las trocoides, las caras articulares son de una parte un cilindro óseo que rota sobre un eje y del otro lado un anillo osteofibroso que lo rodea. ¿Okay? Este tipo de ejemplo lo tenemos, nada más nos permite hacer movimientos de rotación y entre ellas tenemos la articulación radiocubital. El radio y el cúbito son huesos que forman parte del antebrazo, son los dos huesos que tenemos. Y esta articulación entre ellos, esta unión entre ellos, se llama trocoide, una articulación trocoide. Y las planas son aquellas que realizan movimientos de deslizamiento, como las carpo-metacarpianas, para poder hacer este tipo de movimientos. Este tipo de movimientos en las articulaciones carpo-metacarpianas nos permite, son aquellas pues. Y bueno, gracias por su atención. Cualquier pregunta se la hacen al profesor. Vale, Juan Carlos, ¿está?